Madre mía, la que se ha liado con Demet y Can. A ver, que todos sabemos que ellos dos han tenido su toma y daca, ¿verdad? Pero ahora, bomba. Resulta que Demet Özdemir ha soltado la sopa, y no es lo que nadie se esperaba, os lo juro. Estábamos todos pensando en la típica pelea de pareja, que si uno se enfada, que si el otro se va de drama. Pues no. Parece que el motivo por el que Demet siempre ha tenido esa conexión tan especial con Can Yaman, esa chispa que nos enamoró en Erkencicus, no era solo por la química en pantalla. No, señores. Para ser honestos, yo pensaba que era pura magia de guionistas, que los juntaron, se miraron y ¡zas!, explosión de amor y éxito. Pero parece que detrás de todo eso hay algo mucho más personal. Dicen las malas lenguas, y ya sabéis cómo son estas cosas, que Demet siempre vio algo en Can que el resto no. Y ojo, no estoy hablando de guapos, que eso está claro. Lo que yo creo que está pasando es que Demet vio en él una vulnerabilidad, algo que quizás él no mostraba al mundo. Muchos dicen que Can es un poco divo, que tiene su ego, y es normal con esa fama mundial. Pero ella, que lo ha tenido cerca, que ha compartido plató, que ha vivido el fenómeno de Erkencicus con el codo con codo, debió ver más allá. Imaginaros la escena, ¿eh? Tú, una actriz empezando a petarlo, y de repente te ponen de pareja a un tipo que está conquistando corazones en medio mundo. Y no solo eso, sino que os hacen vivir una historia que se convierte en un fenómeno. Demet, de repente, se ve en el ojo del huracán junto a Can. Y ella, parece ser, no se quedó solo con la fama, sino que vio la persona. A lo mejor fue la presión, las horas de rodaje, las entrevistas, los fans, todo ese tinglado te une mucho a la gente que lo vive contigo. Y ella, en lugar de ver a un compañero de trabajo, vio a alguien con quien podía contar, alguien que entendía esa locura. Es que tiene sentido. ¿Quién más iba a entender lo que era estar en ese momento con Can Yaman? Lo que yo sospecho es que, más allá del guión, hubo una especie de alianza entre ellos para sobrellevar todo eso. Y esa complicidad, esa comprensión mutua, es lo que se veía en pantalla y nos hacía suspirar. No era solo actuar, era algo que se sentía de verdad. Ahora, cuando pensamos en ellos, en las veces que se les ha visto juntos o separados después, ya no vemos solo a los actores. Vemos a Demet, que debió ver en Can algo que la hacía sentir segura en medio de tanto jaleo. Y eso vale oro. Muchos dicen que esa relación se terminó porque las cosas se volvieron muy intensas, que la presión pudo con ellos. Pero si Demet siempre se sintió atraída por esa faceta de Can, ¿por qué creéis que se acabó? ¿Fue algo que él hizo o simplemente la vida misma, con sus idas y venidas, los separó? A ver, contadme vosotros, ¿creéis que esta versión de Demet es la que mejor explica la conexión tan brutal que tenían? ¿O pensáis que sigue habiendo algo más oculto?